ir a la palabra, entonces abra su mente y su corazón. Y el título del mensaje de hoy es Líbranos del mal. ¿Cuántos quieren ser librados y guardados del mal? Creo que todos. Y líbranos del mal. Y quiero comenzar contándoles que un jurado de Miami declaró este martes 4 de octubre, al actor mexicano Pablo Lyle culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre de 63 años. Ahí está la foto del actor mexicano famoso, porque también fue actor en la novela Mi adorable maldición. No sé si alguien la escuchó o la vio, una novela mexicana como en 2016, 2015, y titulada Mi adorable maldición. E incluso que estaba pensando poner un videíto donde los actores, tanto él como la actriz de la novela, salen en un medio de comunicación promocionando la novela y anunciando al público que se va a empezar a publicar a través de la televisión, que va a empezar la novela. Y entonces ellos dicen en tono jocoso: mi adorable maldición, y así se ríen porque así se llama la novela, ¿sí? Y pero resulta que el hombre fue condenado en Miami, fue condenado, y el caso se remonta a 2019, cuando el actor propinó un puñetazo durante un altercado de tráfico a Juan Ricardo Hernández, quien murió días después por un trauma cráneoencefálico. Y el 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle, actor reconocido, termina unas vacaciones de 10 días en Miami, y luego van de regreso, van como al aeropuerto. En el carro va su cuñado, va conduciendo el auto, él va como copiloto, y de pronto, por la misma avenida, paralelamente, va un hombre, este señor Juan Ricardo Hernández, por la misma avenida, y en algún momento él toma como una salida prohibida el auto de Pablo Lyle, donde va Pablo Lyle, y entonces justamente le cierra a este señor Ricardo, y el carro queda justo adelante de él. Y cuando están en un semáforo en rojo, entonces se baja el señor ofendido, el señor Ricardo, se baja a alegar: ¿por qué me hizo esto? Y ellos dicen que maldijo y todo ahí. Entonces en ese momento se baja Pablo Lyle del auto y va y le propina un puñetazo, y el hombre se cae y sufrió un trauma, y entonces a los 4 días muere en el hospital. Esto sucedió y fue grabado por una cámara de seguridad, ¿sí? Es una cámara que hay en una estación de gasolina, y graba todo lo que sucede. Por eso podemos contar, y los medios, y eso fue como la prueba también para condenarlo, la prueba reina. Hay aquí varias cosas, ¿sí? Nunca es nuestra intención publicar los errores de los seres humanos, porque todos tenemos errores. Y lo hablo porque hay una gran enseñanza para nosotros hoy, y porque también el hecho ha sido publicado por los medios. Y yo quiero resaltar algo acá. Resaltar primero el nombre de una de las novelas en que él fue protagonista, ¿cierto? Mi adorable maldición. Y cómo en algún momento podemos estar jugando con vocabulario, podemos estar jugando con cosas que nos parecen chistosas, pero que realmente pueden implicar maldición en la vida de las personas, ¿cierto? Otro caso es que terminaba unas vacaciones de 10 días en Miami. Entonces uno dice: pero ¿cómo puede terminar unas vacaciones maravillosas de esa manera, ¿cierto? ¿Cómo puede terminar un tiempo tan especial con una calamidad de esa, ¿cierto? Y otro punto que quiero resaltar es que iban por la misma avenida, y yo quiero tomarlo metafóricamente aquí,
y es que vamos por la misma avenida de la vida y enfrentamos también tentaciones y situaciones de ira, de enojo en algún momento, ¿cierto? Vamos por esa misma avenida. Otra cosa que quiero resaltar es que el hombre comete el error porque toma la salida equivocada y cierra al otro señor, pero no hay como unas disculpas. Cuando se baja este señor Ricardo Hernández del auto para pelear por lo que le han hecho, entonces bien pudieron haber dicho disculpe, ¿no es cierto? Cometimos un error, ¿sí? Pero no hubo esas disculpas, sino enojo, rabia. Y también otro punto que quiero resaltar es que si este señor pasa por alto la ofensa y listo, no se baja a pelear allá en el semáforo, porque cuando justamente los de adelante pararon en el semáforo, él se bajó a reclamar sus derechos, ¿cierto? Si él no hubiera hecho eso, no habría muerto ahí en esa situación, ¿cierto? Hay muchas cosas acá por las cuales uno puede decir, pero ¿cómo sucedió esto, cierto? Y otra cosa es el video de la estación de gasolina. Metafóricamente, todo lo que hacemos está siendo visto por Dios. Todo lo que hacemos. Además, el Señor lo ve todo, pero además dice la Biblia que no habrá nada oculto que no salga a la luz. Todo saldrá a la luz, dice el Señor. De una o de otra manera se conocerán las cosas. Y quiero ir a primer libro de Crónicas, el capítulo 4, el versículo 9. Dice en la versión La Palabra de Dios para Todos: Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo: le puse ese nombre porque tuve mucho dolor cuando él nació. Jabes oró así al Dios de Israel: te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí. Y la frase clave: líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Y la respuesta maravillosa de Dios: Dios le concedió lo que le pidió. ¿Cuántos se llenan de alegría al saber que cuando los hijos de Dios oramos para que seamos librados del mal, Dios nos concede nuestra oración? Lo que sucede es que muchos hijos de Dios no oran. Qué tremendo, ¿cierto? Si no oramos para ser guardados del mal, para ser protegidos. Ahora mira, Jabes tenía la experiencia de su familia. ¿En qué circunstancias nacería él? Que dice la Biblia que la mamá le puso por nombre Jabes, que significa aflicción, dolor, sufrimiento. ¿Cuáles serían las circunstancias de la mamá de la familia de Jabes? Quizá había sido abandonada por su esposo en una situación muy terrible, sufrió mucho para dar a luz a este bebé. El caso es que esta mujer es tan marcada por el dolor que marca a su hijo también poniéndole el nombre Jabes, que significa dolor, sufrimiento, ¿sí? Y Jabes tiene esta experiencia de tal manera que Jabes dice: Señor, yo no quiero ser estigmatizado y mi futuro que no sea marcado por el dolor, por la tristeza, por la aflicción. Entonces Jabes ora, dice: te ruego que me bendigas, que aumentes mi territorio. Es decir, ora por la bendición y el favor de Dios, y ora también para que Dios lo bendiga económicamente, lo prospere, que ensanche su territorio, ¿sí? En ese tiempo, pues la riqueza, como hoy también, pero bueno, hoy hay muchas otras maneras de riqueza, pero era poseer tierra, la gente que tenía más tierra, ¿cierto? Estaba leyendo estos días acá de un especialista en tierras en Colombia que dicen que el 1% de la población colombiana es dueña del como 89% de las tierras en Colombia. Un especialista en eso. Y que los dueños de tierras se han hecho ricos en Colombia, no tanto por la producción agrícola de la tierra, sino por la valorización de toda esa tierra. En la medida que va pasando el tiempo y se construye infraestructura, carreteras y todo, esa tierra va cogiendo un valor de tal manera que esa gente se enriquece, y son los ricos que han heredado riqueza generación tras generación en Colombia,
¿sí? Bueno, pero mira, Jabes no era de esa manera. Jabes lo había recibido por el buen trabajo, la bendición de Dios, por el esfuerzo. Y una de las cosas que Jabes pide es que el Señor ensanche su territorio. Es decir, no es malo ser rico con la bendición de Dios y siendo generosos y bendiciendo también a los demás, ¿sí? Y dice que también Jabes ora y dice: quédate junto a mí, Dios mío, y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Pero Dios se lo concedió. Qué bendición. Por eso es la importancia de orar, que Dios nos guarde del mal. Pero todos los días se publican noticias las calamidades que suceden a los seres humanos. Aquí tomé como ejemplo la historia con la que comienzo el mensaje, la de este actor Pablo Lyle, ¿sí? Pero todos los días estamos viendo cosas terribles. Mira, este mes nada más como ha comenzado, por allá un niño que se perdió, no lo encuentran, un papá que asesinó a su hijo. Ustedes han visto por noticias como un sacrificio en este mes de octubre, donde hay como actividad espiritual demoníaca, ¿cierto? Y vemos todas cosas que pasan, estamos escuchando noticias y viendo que pasan calamidades y sufrimiento. Imagínate la mamá de este niño cómo está llorando, sufriendo, cuánta gente sufriendo en medio de accidentes, cuántas personas llorando también por algún diagnóstico médico, por alguna crisis financiera. Hay tantas cosas que hacen sufrir a la gente, ¿cierto? Y todos buscamos de alguna manera protegernos del mal. Llámese ese mal, puede llamarse enfermedad, destrucción del hogar, el extravío de un hijo, un accidente, atraco, daño emocional, físico o económico. Como queramos pensar ahora en ese mal que puede suceder todos los días, y estamos buscando todos los seres humanos ser guardados y protegidos, que no nos vaya a pasar ninguna de esas cosas, ¿cierto? Y hay quienes oscilan entre los extremos de descuido imprudente o alerta constante. Los dos son dañinos. Sí, hay gente que vive temerosa, ansiosa. Entonces hay enfermedad de depresión, de ansiedad, de estrés crónico, y luego se manifiestan enfermedades físicas porque la gente responde a todo ese mal, a todos esos peligros que hay alrededor, con una ansiedad extrema, con depresión, con ansiedad, con un extremo cuidado, y entonces eso hace que se segregue demasiado cortisol, y entonces esa adrenalina y todo esto que se genera en el cuerpo químicamente va a enfermar, porque la gente está muy ansiosa, estresada y temerosa por lo que pueda pasar. Ese es un extremo. El otro extremo es la frescura, ¿cierto? Hay una serpiente, ¿será que me va a morder la serpiente? Pensemos a ver, ¿cierto? La frescura. O sea, no se toman medidas para protegerse, para cuidarse de alguna manera, para, por ejemplo, proyectarse en el futuro para que las cosas vayan mejor. No, un descuido total. Son dos extremos muy dañinos y peligrosos. No nos vamos a la ansiedad y al estrés y al ser esclavos del temor, pero tampoco a la frescura, que no hagamos nada, de tal manera que dejamos que pase la vida y no hacemos nada al respecto, ¿cierto? Muchos buscan protegerse por medios puramente humanos, pero la mayoría de la gente llega a un punto en que busca la protección a través de lo espiritual, algún punto de inflexión, una crisis, alguna situación. Por eso hay un dicho que dice que no hay ateos en las trincheras, ¿cierto? Y mucha gente que se dice ser atea, incrédula, o que nunca asistió a la iglesia, o que no quisieron escuchar, en un momento de crisis escuchan el evangelio. En un momento de crisis acuden a lo espiritual, así sea la brujería, la hechicería o alguna cosa de error, pero la gente acude de alguna manera en medio de miedos y temores y de angustias. Estamos viendo estos días, hay una serie en Netflix acerca de los niños que rescataron por allá en Indonesia, creo que fue en Australia, Indonesia, esos niños que se metieron en una cueva, ¿recuerdan? Sí, y fueron rescatados de allá. Y entonces hay una parte donde le preguntan al gobernador, que está en medio del estrés por toda la situación de que estos niños van a morir. Es toda una situación tremenda, y él hace frente en su liderazgo, y ahí también se pone a prueba su liderazgo, y también se está jugando políticamente
Y entonces llega un momento en que le pregunta a la gente, toda está rezando, acudiendo a sus dioses, allá los budistas, los cristianos pues orando al Señor por esos niños para que sean salvos. Y en un momento le preguntan a él que en quién confía o que a quién le pide, y él dice, no, yo creo en la ciencia, no creo en ningún Dios. Pero en un momento de crisis donde está a punto donde es de inflexión porque los niños se van a ahogar o tiene que suceder un milagro para poderlos rescatar de allá, el hombre cree y va y hace algo, un ritual religioso. Por eso digo, mucha gente, en momentos de inflexión, la gente cree. Pero ahí es donde necesitamos un conocimiento espiritual sólido y confiable, porque mucha gente en medio de la crisis, si no ha creído y en medio de la crisis dice, voy a creer, voy a buscar a ver que Dios me ayude, pero va a creer por ahí en cualquier cosa tampoco. Ahí necesitamos un conocimiento claro. Y es aquí donde la Biblia, la palabra de Dios, es una luz en medio de la densa oscuridad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20, versión La Palabra de Dios para Todos, dice: podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas, es decir, en la Biblia, lo que está escrito acá en este libro. Podemos confiar completamente, ¿sí? Dice, y en lo que dijeron los profetas, y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo deben entender que ninguna profecía aparece en la Escritura por el deseo propio del profeta o de quien escribió. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los profetas hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Así que la palabra segura que tenemos, mira lo maravilloso que dice, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, de las tinieblas de este mundo, donde la gente va sin luz, donde la gente marcha, va en una senda de oscuridad, donde muchos se están suicidando, muchos están yendo a las adicciones, a los vicios, muchos están cayendo, están muriendo sin Dios, pero la palabra de Dios es esa luz que ilumina nuestro camino. Por eso debemos vivirla, por eso debemos amarla, por eso debemos enseñarla. Amén. Debemos predicarla, debemos meditarla, porque ella nos da paz y tranquilidad en medio de tanta oscuridad, confusión, dolor y angustia que hay en el mundo por todo lo que pasa. La palabra de Dios segura, el mensaje del evangelio es la verdad, porque mucha gente está yendo a creer en los brujos, en la hechicería, en la mentira, en el engaño. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros los creyentes listos para dar un consejo, para orar por la gente que lo necesita, para darles la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios y reciben esta palabra? También dice en Mateo capítulo 6, versículo 12, dice: perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. La Reina Valera dice: líbranos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces esa es la oración. El Señor Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, nos enseñó a que oráramos pidiendo que seamos librados de la tentación y que seamos librados del maligno, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros necesitamos orar. Si no oramos para ser guardados, nos levantamos ese día en la mañana y no hubo tiempo porque hay que correr al trabajo, no hubo tiempo, o fue por ahí una oración así relámpago: Señor, gracias, chao Señor, porque me cogió la tarde, y arrancamos, ¿cierto? Y ese día tenemos que enfrentar alguna situación como le pasó al actor mexicano Pablo Lyle, y uno en medio de la ira o de una reacción equivocada puede cometer errores graves.
¿Cuánto necesitamos pedir al Señor? Guíanos, Señor, en este día, en las decisiones, en los negocios, en el trabajo, en la familia, con nuestros hijos, en todo, Señor. Un momento de ira, una situación como estas puede cambiar, ¿sí? Leía de alguien que le dijo a alguien por allá en Transmilenio que se fue a orinar por ahí y otra persona le dijo, oiga, no se orine, y el que estaba orinándose ahí lo mató inmediatamente. Hay muchas cosas. Nosotros necesitamos orar que el Señor nos proteja, nos guarde. No vivir ansiosos, ay, que me van a robar, ay, que me va a pasar. No. Eso no seamos esclavos del temor. Seamos precavidos, claro, pero oremos porque eso sí es efectivo y poderoso para protegernos y para guardarnos. Amén. No es el miedo. Al contrario, el miedo es una fe negativa. El miedo es como una fe que me van a robar, ¡pum! Lo robaron, claro. ¿Cierto? Porque el miedo es una fe negativa que está pensando en eso y pues le va a suceder. Pero la fe en la oración, la fe en el Señor es una fe positiva y Dios nos guarda y nos protege. Bueno, entonces, mira que Dios aquí está hablando, el Señor nos está enseñando a orar. Jabes oró así, Señor, líbrame del mal, líbrame. En Juan capítulo 3, el versículo 19, dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Mucha gente ama más la oscuridad que la luz. Y por eso hay tanta maldición en el mundo y tantas cosas. Y a mucha gente no le ha pasado muchas cosas porque la Biblia dice que a algunos hombres se les ajusta cuentas rápidamente y a otros más adelante. A otros hasta que se mueran, así vivan 100 años. Sí, pero si hicieron mal, llega el momento del ajuste de cuentas. Y la gente amó más la oscuridad que la luz. Mira que somos protegidos a través de una vida de rectitud. Entonces, para protegernos, ¿cómo nos protegemos del mal? Vivamos rectamente. Pongamos atención a la palabra de Dios. Sigamos las instrucciones del Señor. Y de esa manera, mira, uno va a ser protegido, va a ser guardado. Porque si el Señor nos dice que oremos y oramos y ese día tuvimos que enfrentar alguna situación y de pronto por ahí nos enfrentamos con una persona peligrosa, pero ese día nosotros guardamos el control, mantuvimos el control y no sucedió nada malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dio el control. Amén. Tenemos que ser cubiertos con la gracia de Dios cuando fallamos. Mira, la mejor manera de ser protegidos del mal es siguiendo las instrucciones de Dios. Porque si una persona reza o le pide a Dios que lo guarde, pero no obedece la palabra, ¿qué pasa? Es más poderoso la ley espiritual de quebrantar la palabra de Dios y hacer cosas malas, y pues eso trae maldición. Así que no es pedir que sean guardados, pero seguir viviendo mal. No, la mejor manera es la rectitud, poner en práctica la palabra de Dios. Pero a los que amamos a Dios, sabemos que no somos perfectos, que cometemos errores. Entonces, ahí, ¿sabe qué sucede? La gracia de Dios nos cubre, nos protege. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? La gracia de Dios nos protege. Si hay algún momento en el cual cometemos algún error, pero amamos al Señor, a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Por eso es la bendición de estar en la cobertura del Señor. Y vamos a ser guardados, no porque seamos perfectos, sino por la gracia de Dios, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, seremos guardados y seremos protegidos por el Señor. Eso es una bendición. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 10 dice, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal. Mira aquí, recuerdo cómo cuando en el medio de televisión, en el noticiero, estaban los actores de la novela y hacían chistes con mi adorable maldición. Y hacían chistes, ¿cierto?
Pero dice la palabra, refrena tu lengua de hablar el mal, porque nosotros podemos atarnos con lo que hablamos. Dice, tus labios de decir mentiras, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Tiene que haber un esfuerzo nuestro por hacer lo correcto, por mantener la paz de Dios, por hacer la voluntad del Señor. Cuando hacemos ese esfuerzo, cuando oramos, cuando realmente el Señor ve nuestra intención y ve que nos esforzamos, así que cuando cometamos un error como seres humanos, el Señor nos va a proteger. Amén. Porque Él sabe que estamos luchando por hacer lo correcto. Y Dios sabe que somos humanos y en algún momento podemos fallar. Si nos fijamos en lo que pasó con el actor Pablo Lai, es aterrador pensar que en algún momento nosotros también hemos estado en serios aprietos por la ira. ¿Sí? En estos días estaba con mi esposa y los niños y fuimos a recoger a Juan Emanuel. Yo voy a recogerlo y lo llevo en la bicicleta, ¿sí? Pero ese día, porque habíamos salido en el carro, entonces pasamos en el carro para recogerlo, pero ahí en el colegio había mucho carro alrededor, no había dónde parquear, ¿sí? Para recoger el niño. Entonces yo vi un carro parqueado acá y yo me hice adelante y dije, bueno, pues este carro está acá, entonces yo me hago adelante y acá pasan por acá, pero luego se formó todo el trancón ahí, ¿sí? Y entonces llega un señor y me dice, oiga, parquéese bien, me dice, parquéese bien, no le dé mal ejemplo a sus hijos. Iba David Santiago y también iba Isabel Sofía, iba ahí con nosotros. Y en el momento sentí ira. Sí, sentí decirle, pues yo creo que usted le está dando más mal ejemplo que yo, usted no me conoce y usted no sabe las circunstancias acá, todo lo difícil aquí para recoger al niño, ¿cierto? Y sentí como ira y sentí hablar, pero solo dije algo, bueno, que no fue nada malo, y luego corrí. Me tocó bajar por allá, mirar y esperar a mi esposa allá abajo. Pero mira que en esos momentos como de estrés, cuando uno está en la vía pública y cuando está que el trancón o que alguien lo cerró, esos son momentos como que uno está alerta y entonces puede enojarse y alguien lo puede insultar y uno puede responder con ira también y se puede formar una pelea ahí, ¿cierto? Entonces hay momentos de ira. He escuchado historias. Alguien me contaba que en un momento de ira hace años, cuando la hija estaba pequeña, y ella me contaba que ella tenía como la cosa de un molino. Ustedes conocen los molinos de moler maíz, ¿cierto? Para hacer las arepas. Y entonces ella estaba como haciendo algo ahí en el molino, pero había desbaratado el molino y tenía como esa cosa pesada del molino, ¿sí? Y en un momento que la hija le hizo dar mal genio, dice que ella, o sea, una ira que cogió eso y lo tiró. Tremendo. Creo que la niña se agachó así y pasó. ¿Sí? Entonces, ¿cómo con la ira, o cómo en un momento, o cómo el enemigo puede orquestar algo para decir, aquí lo voy a poner en la trampa, para que caiga en la trampa, cometa un error grave, ¿cierto? O una tentación. El enemigo pone el anzuelo ahí. Por eso, líbranos del mal, Señor. Amén. Por eso oramos y por eso buscamos al Señor. Entonces, hay causas psicológicas en el descontrol emocional que pueden tener raíces en los patrones de crianza. Uno podría decir, claro, aquí no todo es espiritual. También hay situaciones psicológicas. Por ejemplo, yo podría pensar de Pablo Lai, ¿cierto? Que fue criado en unas circunstancias tal vez donde fueron permisivos con cosas, donde, ¿cierto? Cuando uno no enseña a los hijos la tolerancia al estrés, la tolerancia a la frustración, cuando uno nunca les dice no y todo sí, y si el niño hizo pataleta, ay, mijito, venga, ven, ¿qué es lo que quiere, mijito, cierto? ¿Qué le doy? No, los niños tienen que aprender también a aceptar el no, y los niños deben aprender también a enfrentar situaciones de estrés, no estrés crónico, que es malo, ¿sí?
Entonces hay situaciones psicológicas también cuando no se desarrolla esa tolerancia al estrés necesaria para la vida, esa tolerancia a la frustración, ¿sí? Pero hay situaciones espirituales, tanto situaciones psicológicas como situaciones espirituales. Por eso es muy importante que como padres aprendamos los buenos patrones de crianza para nuestros hijos. En Proverbios capítulo 25, el versículo 28, palabra de Dios para todos, dice: como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. El que no puede controlarse como como ciudad indefensa, sin murallas. Una persona está indefensa si no se puede controlar en la ira y comete errores, si no se puede controlar en alguna situación que le pone en peligro su vida. Es una persona indefensa. Pero para eso es el mensaje del Señor. Una de las cosas fundamentales es que el Evangelio tiene poder para transformarnos, para darnos ese autocontrol por el poder del Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir en victoria. Amén. Eso es, el Evangelio es poderoso. A través de una rica vida cristiana de oración, la palabra, desarrollamos la capacidad, la inteligencia espiritual y emocional que necesitamos para enfrentar la vida y evitarnos muchos problemas. Amén. La Biblia enseña que hay unos argumentos legales espirituales detrás de todo lo que sucede. Voy a ir a centrarme un poco acá en unos argumentos espirituales. Así como en lo físico nosotros encontramos, por ejemplo, en este juicio del actor Pablo Lyle, habían argumentos legales. Los abogados del actor alegando y diciendo, defendiéndolo con unos argumentos, ¿cierto? Una argumentación. Aquí tenemos la abogada. Y no la abogada de Pablo Lyle, la abogada acá. Y la fiscalía también tenía ahí todos unos argumentos, tenían el video de la estación de gasolina, tenían también a un testigo que estuvo en los hechos. Entonces hay argumentos legales de parte y parte para el litigio, ¿no? Para la situación. Entonces, en el mundo espiritual también. ¿Sí sabías eso? En el mundo espiritual también hay un acusador. La Biblia lo llama como diablo y Satanás. Es el acusador. Él está yendo delante de Dios a decirle: Dios, pero miren a tu hijo, mire que va a la iglesia, que es cristiano, y mírelo donde está, Señor, mírelo allá donde está, miren lo que está haciendo. Él es especial para dar quejas, para destapar los errores, para ir a decirle: Dios, haz algo, miren, tu hijo no es tan perita en dulce, mírenlo lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando fue allá a decirle a Dios, a hablar? Pero es que Dios bendice a Job, mire, es que tú le das todo. Tú lo estás sobornando para que te sea fiel. El diablo es terrible. ¿Sí? Y va allá y le dice eso al Señor. Y entonces es cuando viene toda una argumentación espiritual ahí. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 26, verso 2. Como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Tal vez acá, en lo físico, en esta tierra, en lo terrenal, a veces se condene a la gente injustamente, pero en lo espiritual no. En lo espiritual la maldición nunca va a alcanzar a alguien si no hay motivo. Si no hay motivo, está la cobertura de Dios, ¿cierto? Entonces mire lo que está diciendo la Biblia. O sea que con motivo la maldición alcanza a la gente cuando hay motivos. Por eso tenemos que mirar cómo quitamos esos argumentos espirituales que puedan haber en contra nuestra. ¿Cómo los quitamos? Porque ahí están esos argumentos, ¿sí? El verso 3 dice, ahí de Proverbios 26, el látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espalda del necio.
cuando hay necedad, cuando hay rebeldía, arrogancia, y no se acepta los mandatos para la vida, dice el garrote para la espalda del necio. La maldición no viene sin causa. Hay unas razones y argumentos espirituales. Y los que conocemos la palabra, tenemos que mirar qué argumentos puede haber para quitarlos a través del arrepentimiento, a través del cambio, porque la Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Amén. Hay que mirar. Y la gente que anda en su ignorancia y no conoce a Dios, la ignorancia de la regla no lo exime de las consecuencias. Así que no puede decir: no, yo no sabía aquí jugando con mi adorable maldición y riéndome de la maldición y todo esto pensando que eso es cuento y son cuenticos por ahí. ¿Sí? Uno no puede decir, sino que tiene que, si no arregla las cosas, ahí va la maldición, así se ignore las cosas. También dice la palabra del Señor con respecto a esto. Bueno, antes de leer otro pasaje bíblico, es que en el caso de Job había toda una explicación espiritual, ¿cierto? Con el caso de Job, detrás de todo lo que estaba sucediendo. En el caso del profeta Jonás, el argumento, ¿cuál era? La tempestad que se desató en la vida de Jonás, había una razón espiritual. ¿Cuál era? Jonás era un profeta de Dios, era un hijo de Dios, iba en contravía a la voluntad de Dios. ¿Sí? Se desató una tempestad, se lo comió un pez inmenso, y por allá cuando estaba en toda esa inmundicia allá del estómago del pez, peces podridos allá y Jonás allá nadando en el estómago del pez, clama al Señor que lo salve. Y Dios lo escucha y lo rescata y lo salva. Todo argumentos espirituales. En el caso de Sansón, ¿recuerdan? Había una palabra, un destino de Sansón, era que era nazareo. Según el Antiguo Testamento había un voto de nazareo, y entonces a Sansón era nazareo de nacimiento y no se podía cortar. Él tenía una unción del Espíritu Santo tan poderosa, una fuerza, ni Superman, ni el hombre araña, ni nadie de esos, más que el Sansón. Y la Biblia dice que era por el Espíritu Santo. Y de esa manera Sansón libraba al pueblo de Dios de sus enemigos. Pero cuando Sansón quebranta esa ley espiritual, entonces Sansón es atado y es llevado a la cárcel, y allá está Sansón. Le sacaron los ojos los enemigos y lo pusieron a moler en la cárcel todo el tiempo, todos burlándose de Sansón. Porque había una maldición, porque se habían quebrantado leyes espirituales, argumentos en contra de Sansón. Sin embargo, Sansón en la cárcel se acuerda y ora al Señor, y Dios le permite derribar las columnas del edificio, y murieron muchísimos filisteos allí, pero Sansón también murió. Hay argumentos espirituales detrás de todo lo que sucede. En el caso de David con Betsabé, David, hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió un error muy delicado, unos pecados muy delicados. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13 dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. El profeta Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado, porque David se había arrepentido. Y no morirás por este pecado, le dice el profeta. Verso 14, sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Hay unas leyes espirituales, ¿sí? Y era el bebé que había nacido de un adulterio entre David y Betsabé. Como rey le había quitado la esposa y había mandado que el esposo de ella fuera muerto en batalla. Entonces, el Señor le dice que Él lo perdona y que no va a ser quitado del reino y que no va a terminar como Saúl, pero que el bebé iba a morir. El bebé iba a morir. ¿Sí? Hay unas leyes espirituales detrás de todo. Por eso los cristianos necesitamos mirar
y orar para que el Espíritu Santo nos ilumine si hay argumentos en contra nuestra y cómo los quitamos de en medio. ¿Sabe? El arrepentimiento y la restitución son cosas claves. Arrepentimiento y restitución. Es decir, yo pido perdón, me arrepiento, me aparto, pero miro cómo puedo restituir, ¿sí? Para quitar cualquier argumento del enemigo, porque el enemigo tiene un derecho legal para hacerle la vida cuadritos para estar ahí. Esta palabra de pronto para muchas personas, pero terrible eso, porque hoy se predica que no, todo es bueno para el Hijo de Dios, todo es bueno, pero hay que predicar esto porque si uno no da la medicina clara como es, pues la gente va a seguir en sus problemas y no va a haber sanidad y restauración. Tienen que quitarse los argumentos del enemigo que hay en contra nuestra. Y gracias al Señor estamos en el lugar indicado, en la iglesia, donde está la palabra, donde está la oración, donde está el poder del Espíritu Santo para cambiar, para quitar de en medio todo lo que el enemigo esté usando para hacernos daño. Porque hay poder, porque la palabra de Dios dice que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ese es el espíritu que hemos recibido. Bueno, no todas las cosas malas que pasan son por pecados y maldiciones. En el caso del ciego de nacimiento que narra el Evangelio de Juan capítulo 9, no había un pecado que causara la ceguera de este hombre. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan nacido ciego? Es decir, los judíos tenían muy claro, ¿qué tenían claro? Que las situaciones que pasaba la gente eran por maldiciones, por pecado. Entonces, ellos preguntan, ¿pero qué dice Jesús? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Por eso no podemos juzgar. Uno no puede ir a apresurarse que si alguien está pasando por una situación, ¿quién sabe qué fue lo que hizo? No, porque no estamos autorizados para juzgar. Pero cada uno de nosotros sí podemos examinarnos, orar y pensar y meditar y pedirle al Espíritu Santo si hay alguna cosa que el enemigo tenga ahí como su asidero. Si se deja comida en la casa por ahí regada, los ratones o las cucarachas seguro van a venir, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Limpie bien, que no haya comida que atraiga a los ratones y a las cucarachas. Igual, mire bien su vida espiritual y limpie qué puede estar atrayendo a los demonios y las maldiciones, ¿sí? Pero en el caso de este ciego, Jesús dijo: no, aquí no hay pecado, pero sucede para que la gloria de Dios se manifieste. Y bendito sea Dios, muchas de las cosas que nos suceden es para que la gloria de Dios se manifieste y para que contemos los testimonios de los milagros de nuestro Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Entonces, cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, está yendo a la raíz o la causa de los sufrimientos del ser humano. ¿Cuál es? El pecado. O sea que aquí Jesús no está diciendo: líbranos de accidentes, Señor, líbranos de los peligros. Únicamente no se refiere a eso. Está diciendo: líbranos de pecar. Por eso justamente antes dice: no nos metas en tentación, no permita que cedamos a la tentación. Guárdanos de la tentación. Las tentaciones son tremendas. Cada uno de nosotros tenemos áreas de debilidad. Tal vez alguien pueda ser la ira, otra persona no puede ser eso, otra persona puede ser el dinero, mentiras, malos negocios, otra persona puede ser el área sexual. Bueno, áreas de debilidad. Entonces, ¿qué nos enseñó Jesús a orar? Que Dios nos guarde. Señor, no permita que nos veamos en aprietos, en cosas en las cuales podamos ceder y caer en el pecado. Señor, protégenos.
Oramos para que seamos librados de pecar. Es decir, aquí el Señor no dice, usted siéntase orgulloso de que usted es valiente y usted es bien espiritual y no va a pecar. No, aquí el Señor está diciendo, tenga cuidado, ore para que no entren en tentación. Está en Mateo 26:40. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora en tiempo de crisis? No oraban, estaban durmiendo. ¿Sí? Tal vez Pedro se quedó en la maratón de Netflix hasta tarde y ahora no pudo levantarse a orar, ¿cierto? Y a veces hay cosas que nos copan el tiempo, cosas que nos distraen y no podemos orar porque hay cansancio y hay sueño y no hay tiempo para orar. Y Jesús dice, velen y oren, versículo 41, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Cuando uno está cansado, cuando uno está, miren, en esos momentos de debilidad se siente solo, se siente cansado, se siente agotado, se siente estresado, una gotica y se rebosa el vaso. Esaú estaba con un hambre terrible cuando despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Por eso hay que orar, Señor, guárdanos de los peligros, de cosas en las cuales podamos caer y pecar. La oración de intercesión es poderosa para liberar del mal a otros. Entonces también podemos librar a nuestra familia, podemos librar a nuestros hijos con la oración. ¿Cuántos se alegran porque podemos librar a nuestros hijos con la oración? Amén. La oración es poderosa, podemos librar el hogar con la oración. Y yo se lo digo con la Biblia. Ezequiel, bueno, les recuerdo de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham libró a su sobrino Lot de que pereciera en Sodoma y Gomorra ya cuando cayó el juicio de Dios? ¿Por la oración de quién? De Abraham, del tío. El tío orando por su sobrino. ¿Sí? Entonces, por eso no desmayen la oración, porque la Biblia nos muestra que podemos proteger a los que amamos con la oración. Entonces, no solo tenemos que orar por nosotros para ser protegidos del pecado, porque cuando somos guardados del mal y del pecado, somos justos y la oración del justo es la que es poderosa. ¿Sí? Si no somos justos, entonces no hay poder en la oración. Tenemos que mantenernos justos para que nuestra oración sea poderosa también por otros. En Ezequiel capítulo 22, versículo 27, dice, tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. Está hablando del pueblo de Israel, cómo se descarrió. Como Colombia, ¿cierto? Tanta rapiña, tanta maldad, tanta cosa fea que pasa, tanto odio. Y dice el verso 27, tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. ¿Lo podemos ver en nuestra nación? Claro que sí. Soborno. Por el dinero se mata, se derrama sangre. Verso 28, tus profetas los encubres dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Es decir, una religión que apenas es como una mentirilla ahí para calmar a la gente, pero no les muestra la verdad de la palabra de Dios para que la gente se arrepienta. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Injusticia, maldad, corrupción en la nación. El verso 30 dice el Señor, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Dice,
Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Lo que está diciendo Dios aquí es: si hay gente que ore y clama, Dios va a obrar y Dios va a detener los juicios. Pero si no hay gente que interceda y que ore, va a venir el juicio de Dios. Y dice, mire cómo lo expresa aquí la Nueva Traducción Viviente: alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia con la oración, la muralla de justicia alrededor de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestro hogar. Amén. Reconstruir esa muralla. Y dice que el Señor buscó a alguien que se pusiese en la brecha. La brecha, ¿cuál es la metáfora acá? La muralla protegía de que se entrara el enemigo a destruir la ciudad. No podían meterse porque había una muralla grande, y antiguamente era así. Entonces no podía entrar el enemigo, y arriba en la muralla habían torres, y desde allá había guerreros con flechas, con arcos, con lanzas, con grandes piedras. Si el enemigo venía, lanzaban flechas al que venía a tratar de romper la puerta para meterse a la ciudad o de romper la muralla. ¿Sí? Y entonces dice aquí que Dios no encontró a alguien que se pusiera en la brecha. Cuando ya la muralla fue rota, cuando se había abierto una brecha en la muralla, entonces podía entrar el enemigo. Pero aquí está diciendo Dios: yo voy a entrar a traer destrucción por el pecado y la maldad. Pero si alguien se pone en la brecha, es decir, en oración y clamor, yo voy a detener ese juicio. Amén. Por eso esta es una palabra muy reveladora, pero muy de esperanza. Cómo con la oración y una vida espiritual, el temor de Dios y buscar a Dios, dejando la pereza a un lado y las distracciones del enemigo que nos quieren robar el tiempo para la iglesia, para congregarnos, para orar. Yo les decía, no podemos vivir de la reunión del domingo, porque es como si usted comiera solo los domingos. Pero uno come todos los días: desayuno, almuerzo, medianueves, tarde, ¿cierto? Y si le falta el almuerzo, ya hay dolor de cabeza, ya empieza el ardor de estómago. Bueno, pero no sé por qué espiritualmente la gente dice, por allá cada 15 días son los domingos nada más. No, necesitamos orar todos los días. Necesitamos alimentarnos espiritualmente. Necesitamos una vida consagrada al Señor, porque estamos en una guerra espiritual. El enemigo está con las tinieblas y la maldad, tratando de accidentar a la gente, tratando de matar a las personas, porque la Biblia dice que le vino para robar, para matar y destruir. Pero cuando encuentra cristianos que oran, que están pilosos, que no se duermen, que están orando, el enemigo dice: aquí yo no puedo hacer nada, porque está la cobertura del Señor. Amén. Por eso es que necesitamos una vida consagrada. Pero el mundo dice: eso no se consagre. Eso que están orando allá, haciendo arepas en la iglesia allá, o usted fanático, no se fanatice. ¿Qué hace leyendo la Biblia? Los que leen la Biblia se vuelven locos. Todos son argumentos del enemigo, porque él sabe que ahí está el secreto de la protección de Dios y del poder para vencer el pecado, a través de la consagración al Señor. Entonces el enemigo hará cualquier cosa. ¿Para qué? Para quitarnos ese tiempo con Dios. Como hay argumentos en contra nuestra por la desobediencia, también podemos tener argumentos a nuestro favor. ¿Cuántos quieren tener argumentos a nuestro favor? Amén. Que cuando el diablo vaya a decirle a Dios: miren a fulano, o miren lo que está haciendo, Dios le diga: Satanás, pero no ves mi hijo todo lo que hace, cómo ora, cómo tiene temor de mí, cómo obedece mi palabra. Y el diablo tenga que salir con la cola entre las piernas, despavorido, huyendo. ¿Por qué? Porque hay argumentos a nuestro favor. Amén. Y mira, algunos argumentos en el Salmo capítulo 20. Primero quiero hablar de Lucas capítulo 7. ¿Se acuerdan? Para que lean en la casa, Lucas 7. Es un oficial romano que no es judío, pero es temeroso de Dios. Y este hombre no era como otros que se burlaban de los judíos por su fe, sino que antes creía
y los ayudaba. Y dice la Biblia que se le enfermó un apreciado esclavo. Tenía un esclavo que lo amaba como un hijo, porque no sé, tal vez este oficial, la Biblia no dice, pero yo me voy a imaginar una historia. Puede ser que este oficial romano no tenía hijos, o tal vez tenía hijos, pero los hijos no fueron juiciosos, no fueron organizados, y el único en quien tenía la confianza en su casa era a un esclavo que era bien. Y quería tanto a este esclavo y se le enfermó y se iba a morir. Enfermó de muerte, dice la Biblia. Y entonces el hombre quiere que su esclavo sea sanado y envía a unos principales de los judíos para rogarle a Jesús para que los sane. ¿Y sabe cuáles son los argumentos que utilizan? Le dicen al Señor Jesús, le dicen: este hombre es digno. Si alguien es digno de que hagas este milagro, es este oficial romano, porque ama a nuestra nación y nos construyó una iglesia, un lugar de culto. Es generoso con nosotros. Sí, es decir, los argumentos que había a favor de este oficial romano era temeroso de Dios, un hombre de fe, un hombre generoso, ¿cierto? Amaba al pueblo de Dios y tenía tanta fe este hombre que cuando el Señor va a hacer el milagro manda a decirle: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, porque los judíos, los rabinos, no entraban en la casa de los gentiles porque se contaminaban, y este era tan noble y sencillo que aún aceptaba todo esto, y él pensó que pronto y dijo: no soy digno que el Señor Jesús entre en mi casa. Señor, solo envía la palabra y mi esclavo va a ser sanado. Y eso admiró al Señor Jesús, dijo: no he hallado tanta fe como este hombre, tiene fe. Y dice que en la misma hora el esclavo quedó totalmente sano. Argumentos espirituales a nuestro favor. Entonces los cristianos tenemos que trabajar para que no haya argumentos espirituales en contra, sino que tengamos buenos argumentos a nuestro favor. En el Salmo capítulo 20, ya lo hemos leído, y allá también hay argumentos a nuestro favor. Salmo 20 dice que el Señor responda a tu clamor en tiempo de dificultad. Es oración. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal. Aquí los líderes del pueblo están orando, los líderes espirituales, por la protección de Dios. Que te envíe ayudas de su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas. ¿Cuál otro argumento hay acá? Las ofrendas. Nuestra generosidad con Dios. Y entonces aquí lo que está diciendo es que esos son argumentos a nuestro favor. Verso 4, que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. ¿Cuántos quieren tener esas bendiciones? Amén. Por eso necesitamos una vida consagrada al Señor, para que tengamos revelación del Espíritu Santo cuando el enemigo tiene argumentos que puedan ser maldición para nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, y quitar de en medio esos argumentos del enemigo, y para que podamos tener argumentos a nuestro favor para los milagros y las bendiciones del Señor. Los que reciban esta palabra hoy digan amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Levanta tu oración delante del Señor. Dile: Señor, gracias por tu palabra, Señor. Alaba al Señor. Dile: Dios mío, gracias, gracias, amado Señor, por tu bondad y tu misericordia. Dile: Señor, gracias porque eres bueno, Señor. Para siempre es tu fidelidad, Señor. Dígale al Señor esta mañana: Dios mío, ayúdame a entender si hay algún argumento del enemigo en mi contra, Señor, por el cual hay comidilla del enemigo para hacer daño, Dios mío. Señor, ayúdame a entender, dame revelación, Señor. Y dile: Señor, ayúdame para quitar todo argumento del enemigo por el cual el enemigo puede traer maldición y cosas malas, Señor.
Dile: Señor, ayúdame a orar todos los días para que yo sea guardado del mal, para que sea protegido del mal, Señor. Hay tantos peligros allá afuera, Padre. Hay tantos peligros de muerte, peligros de enfermedades, peligros de destrucción del hogar, peligros para nuestros hijos, Señor. Hay tantos peligros, Señor. Tu palabra dice que tinieblas cubrirán la tierra y las naciones del mundo, pero sobre los que te aman y buscan tu rostro resplandecerá la gloria del Señor. Señor, que tengamos una vida consciente